Descubierto. Cómo mi nuera transformó $260,000 en una extraordinaria lección de vida para todos. Clara jamás imaginó que su vida cambiaría con la llegada de Lucía. La joven, llena de carisma y un sueño que parecía palpable, la desestabilizaba con cada propuesta. La idea de invertir una suma tan significativa la mantenía despierta por las noches, sumergida en un torbellino de pensamientos que daban vueltas en su mente. El sacrificio de años como enfermera para cuidar a su hijo Miguel la había convertido en una mujer reservada, marcada por el miedo al fracaso. Los valores familiares en su pequeño pueblo eran sagrados, pero en última instancia, ¿qué significaba todo eso si la estabilidad financiera se desvanecía? Clara sentía que el sudor derramado a lo largo de años no podía desvanecerse por una idea moderna que su nuera creía revolucionaria. La angustia crecía dentro de ella. Cada mirada de Lucía traía consigo una presión que le pesaba en el pecho, como si estuviera enfrentando una tormenta que no estaba dispuesta a aceptar. La juventud de Lucía contrastaba con su propia experiencia. Mientras la joven soñaba con emprender un negocio que prometía salir de la monotonía, Clara se aferraba a la seguridad de su trabajo. ¿Y si todo se va al traste?, se preguntaba constantemente, sintiendo el desasosiego ahogarle. La mente de Clara estaba plagada de dudas, cada una más dolorosa que la anterior. Dudar de la capacidad de Lucía era un dilema moral, un acto que la llenaba de culpa, pero su instinto le decía que esa aventura era un camino directo hacia el descalabro económico. Mientras se hacía cargo de un día agitado en el hospital, un encuentro inesperado con una madre desesperada, al borde de las lágrimas, la hizo cuestionar su propio legado. Recordó las noches en vela cuidando a Miguel, luchando por administrarle lo poco que tenían, y esa imagen de sufrimiento le hizo revisitar sus convicciones. Esa madre era un reflejo de su propio pasado, y de repente, el sacrificio comenzó a perder su sentido. ¿Sería darle a su hijo un futuro seguro o darle la oportunidad de soñar, incluso si eso significaba correr el riesgo de perderlo todo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara sintió que el aire le faltaba. Estaba atrapada en un mar de incertidumbre. Cada palabra de Lucía resonaba en su mente, una corriente eléctrica que la sacudía de su zona de confort. ¿Y si todo este esfuerzo no valía la pena? ¿Y si el futuro que ella tanto ansiaba para Miguel se desvanecía como un susurro en la brisa? La tensión se intensificaba con cada paso. Miguel, al verlas discutir, se convertía en un espectador silencioso, el peso de los sueños no cumplidos de su madre apretándole el corazón. No podía permitir que las ambiciones de Lucía destruyeran lo que había costado tanto construir. Entonces, la realidad golpeó en un giro cruel. Un contratiempo financiero, un despilfarro inesperado, lo arruinó todo. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la ansiedad apoderándose de su ser mientras se enfrentaba al pavoroso abismo del peligro. La posibilidad de que Lucía tuviera razón era aterradora. El enfrentamiento no podía evitarse. La desconfianza había crecido como un monstruo voraz dentro de su hogar. Clara supo que el futuro de su familia colgaba de un hilo y que cada decisión podía ser un paso hacia el éxito o al colapso total. En ese momento, se encontró al borde del precipicio, preguntándose si alguna vez podrían encontrar un camino común, uno que honrara tanto sus sacrificios como las aspiraciones de Lucía. La angustia crecía, y los latidos de su corazón reverberaban en su cabeza, amenaza palpable de una tormenta que se avecinaba. Clara se despertó aquella mañana con una sensación extraña en el aire, como si el mundo estuviera preguntándole si estaba lista para dar un paso adelante.
Había pasado la noche en claro, reviviendo el enfrentamiento con Lucía, los giros inesperados de su vida y una lucha interna que parecía no tener fin. Aquel sentimiento abrumador de incertidumbre la acompaña, como una sombra a sus espaldas. Mientras se preparaba para el trabajo, sus pensamientos se enredaban en los recuerdos de Miguel de pequeño, cuando ella y su marido sacrificaban todo por su bienestar. Se preguntó si alguna vez realmente habían considerado sus sueños. Ella se había limitado a hacer lo correcto, a cuidar de su familia y garantizar su estabilidad. Pero, ¿era esa realmente la vida que uno deseaba para los que ama? Al llegar al hospital, Clara se vio inmersa en la rutina habitual, pero sus acciones eran automáticas. Las caras de los pacientes, las preguntas sobre su bienestar, las sonrisas forzadas parecían desvanecerse ante su mente inquieta. En una sala de espera, un joven apenas salía de una cirugía, notando el miedo en su mirada. Clara recordó cómo sus propios padres habían enfrentado adversidades, cómo nunca tuvieron garantía de un futuro, pero aún así se lanzaron a nuevas oportunidades. Una chispa de inspiración la recorrió al recordar el sacrificio que había moldeado su vida. Ese día, su jefe le pidió que llevara a cabo un taller sobre manejo del estrés en el hospital. A medida que hablaba con sus colegas, las palabras fluyeron como si sus propias experiencias se entrelazaran con las de ellos. Se dio cuenta de que no estaba sola. Todos llevaban en su interior las huellas de sus propias luchas. La incertidumbre, la culpa, la lucha por el equilibrio entre las responsabilidades y los sueños eran universales. Después del taller, Clara sintió una mezcla de certeza y temor. Las lecciones que compartió le daban sentido a sus esfuerzos. La vida no garantiza resultados específicos, pero sí ofrece oportunidades. Esa idea resonaba profundamente en ella. Cuando regresó a casa, comenzó a replantearse el enfoque hacia Lucía. ¿Y si, en lugar de ver a la joven como una amenaza, la consideraba una motivación? Una oportunidad para abrirse a nuevas posibilidades. Al entrar en la sala, la tensión era palpable, pero Clara decidió que no más palabras cargadas con desconfianza. Al contrario, apostaría por la conversación. «Lucía, debemos hablar», dijo con voz firme, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban dentro de su cuello. La joven levantó la mirada, curiosa y lista para escuchar. Clara continuó. «Sé que mis reacciones han sido impulsivas. Por años he trabajado por la estabilidad, y no quiero que mis miedos afecten tus sueños. Pero, ¿y si hacemos esto juntas?» La incredulidad de Lucía era casi instantánea. Sus ojos se abrieron como platos, en busca de señales de sinceridad. Tomando una respiración profunda, Clara se preguntó cómo podría contribuir en este viaje. Descubrir su voz en medio del ruido de sus temores era el primer paso. ¿Podía ofrecer habilidades que nunca había reconocido en sí misma? ¿Podía aprender a confiar, incluso cuando la incertidumbre acechaba? La charla se prolongó mientras ambas exploraban las posibilidades, pero la conversación no solo era un intercambio, sino el inicio de un nuevo camino. Clara, enfrentada a su propia resistencia, comenzaba a vislumbrar lo que significaba abrazar el cambio. Con cada respuesta de Lucía, sentía cómo se desbordaban las paredes de su capacidad para soñar. Pero antes de que Clara pudiera celebrarlo, un inesperado mensaje en su teléfono hizo que el aire se le cortara. Era una alerta sobre un inminente pago rápido que podrían perder. El choque de la realidad volvió a golpear como un trueno. Todavía había obstáculos que enfrentar, y la oportunidad que tanto anhelaban colgaba en una delicada cuerda. Clara sentía que sus decisiones ahora tenían consecuencias, y la posibilidad de fracaso se cernía sobre ellas. Estaba dispuesta a dar el salto, pero la situación económica parecía un monstruo que amenazaba con devorarlas. En ese momento, se encontró en la encrucijada de lo que había sido toda su vida y lo que potencialmente podría ser el futuro de su familia. Un futuro que podría partir de la confianza mutua con Lucía. ¿Cómo combatirían juntas la tormenta que se avecinaba? Clara no podía apartar la mirada del mensaje que brillaba en su pantalla. $260,000. No era solo un número,
era el peso de sus esperanzas y temores, la suma de todas las decisiones que había tomado. Esa cifra representaba un compromiso, una promesa de futuro. Sin embargo, ese futuro parecía ahora más distante que nunca, casi como un sueño al que jamás podría alcanzar. Sentía que cada latido de su corazón resonaba en la inminente crisis. Una parte de ella quería rendirse, dejar que la corriente de la vida la arrastrara de nuevo a la rutina. Pero en medio de esa tormenta emocional, otra parte comenzaba a despertar. La conversación con Lucía había dejado un destello de posibilidad. Tal vez el camino hacia adelante requería más que solo resistencia. Requería acción, cooperación y un cambio de mentalidad. Sentada en la cocina, puede que esa fuera la primera vez en años que se cuestionaba sus propias habilidades. ¿Qué sabía realmente sobre finanzas? Su vida había girado en torno a la medicina y al cuidado. Pero en ese momento comprendió que necesitaba aprender, y rápido. Se había convertido en una mujer que había estado ignorando las herramientas a su disposición. Al día siguiente, Clara llegó al hospital dispuesta a actuar. Se acercó a sus colegas, no solo con la intención de compartir sus charlas sobre el manejo del estrés, sino también para preguntarles sobre sus estrategias financieras. La conversación sobre la inversión, el ahorro y los riesgos de la economía personal se deslizaron hacia el espacio entre ellos. «Mire, estoy pensando en lanzar una pequeña inversión, pero no me siento segura», confesó Clara a Marta, una de las enfermeras más experimentadas. «¿Tú crees que deberíamos explorar eso con Lucía?» La pregunta salió de su boca casi sin pensarlo, dejando que sus miedos fueran instrumentalizados en el diálogo. Marta le dio una mirada comprensiva. «Nunca está de más hacer una lluvia de ideas, Clara. Y lo mejor que puedes hacer es educarte al respecto. Existen webinars, recursos online y sobre todo mentores. La clave es rodearte de personas que sepan más que tú en el tema». Las palabras de Marta se quedaron grabadas en su mente. Una mezcla de determinación y ansiedad se formó en su pecho. Era el tipo de desafío en el cual estaba dispuesta a involucrarse, no solo por el dinero, sino por el futuro de su familia, un futuro que implicaba algo más que lo material. La reconstrucción de la confianza, la fortaleza de sus vínculos y la exploración de sus capacidades. Esa noche, Clara se sentó con Lucía en la mesa de la cocina. La atmósfera era mucho más ligera que antes, y cada palabra que se intercambiaba parecía estar animada por un nuevo propósito. «Lucía», comenzó Clara, «he estado pensando mucho sobre nuestra conversación anterior. Me gustaría involucrarte en un proyecto, algo que nos ayude a resolver la situación que se acerca». La joven levantó la mirada, verdaderamente interesada. «¿En qué estás pensando?» «Estoy dispuesta a aprender y a trabajar en ello». Clara sonrió, sintiendo que un hilo invisible las unía, pero también una tremenda responsabilidad. Había comenzado a vislumbrar no solo una lucha contra los obstáculos externos, sino una batalla interna que aún debía librar. La idea de colaborar no solo era liberadora, sino aterradora. ¿Qué pasaría si fracasaban? ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? Mientras discutían sus primeras ideas, Clara sintió que ese nuevo camino apenas comenzaba. Había comenzado a abrir la puerta hacia un aprendizaje que no solo impactaría su vida, sino también la de Lucía. Pero en el fondo, una sombra de duda seguía sus pasos. Antes de que pudiera reaccionar, la noticia que había estado evitando aparecía claramente en su mente. Los pagos estaban por vencer, y la fecha límite se acercaba rápidamente. En medio de la emoción por el futuro que estaban comenzando a dibujar juntas, la realidad la recordaba que no podía perder el tiempo. Era ahora o nunca. Clara tomó aire, su mente y su corazón en un tira y afloja. El momento de la verdad había llegado. Estaba claro que el verdadero desafío no era solo el dinero, sino su propia capacidad para creer, para soñar, en un futuro que sentía arriesgado y novedoso. ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que había creado hasta ahora por algo que podría tanto elevarlas como destruirlas? Cada decisión, cada paso,
sería crucial en el largo camino que tenían por delante. Y a medida que se sumergían en ese proceso, Clara sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Clara despertó aquella mañana con una mezcla de nerviosismo y determinación. Miró por la ventana, sintiendo que el día prometía ser diferente. La luz del sol se filtraba tímidamente entre las nubes grises, como si el universo mismo tuviera dudas sobre el camino que había decidido tomar. Sin embargo, la incertidumbre de aquel día se convertía en impulso. Mientras preparaba su café, revisaba mentalmente el plan que había esbozado con Lucía la noche anterior. Iban a investigar sobre inversiones, pero no solo eso. Querían aprender a administrar su dinero de manera más efectiva. A veces se sentía abrumada, las cifras se convertían en un laberinto y la perspectiva de adentrarse en el mundo financiero le provocaba un cosquilleo en el estómago. Pero había un deseo ardiente de no solo mejorar su situación, sino de salir de su zona de confort. En el trabajo, el hospital se movía a su ritmo habitual, pero Clara decidió que su rutina diaria no podía ser un obstáculo. Se acercó a Marta. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre los recursos educativos? Creo que estoy lista para empezar, declaró, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Marta asintió, sonriendo con aire de aprobación, y comenzaron a revisar algunos enlaces que Clara había encontrado. Por primera vez, Clara no solo escuchaba, estaba activa, tomando notas, haciendo preguntas y sintiéndose parte del proceso. Sin embargo, una parte de ella seguía luchando con la duda. ¿Sería capaz de transformar aquella montaña de información en algo útil? Durante la tarde, mientras revisaba el material, Clara sintió la presión de los pagos inminentes que la acechaban. Aquella lucha interna entre aprender y entregar el pago era un dilema emocional. No puedo permitirme fallar, se dijo, cuestionándose por qué había esperado tanto para actuar. La realidad económica la había obligado a madurar, a enfrentar sus miedos. Era como cambiar de piel. Cada día, las sesiones con Lucía traían nuevos descubrimientos. La primera lección fue sobre la importancia de establecer un presupuesto. Se sentaron juntas en la cocina, calculando sus ingresos y gastos, dividiendo los montos en categorías. A medida que Clara escribía los números, una idea comenzaba a formarse en su mente. Este no es solo un ejercicio numérico, es un reflejo de mi vida. Empezaba a visualizar cómo cada cifra contaba una historia, un hilo entrelazado con sus prioridades, sus miedos y sus sueños. En sus ratos libres comenzó a explorar webinars. La información era abrumadora, pero también apasionante. Su mente, antes limitadas a la medicina, se abrió a un mundo que había ignorado. ¿Por qué no hice esto antes?, se preguntaba en voz alta mientras Lucía escuchaba, atraída por la pasión que Clara emitía. Sin embargo, el reloj seguía corriendo, y las sombras de los pagadores se hacían más largas en su mente. Cada día analizaba la forma de incrementar sus ingresos o de hacer un plan de ahorros. Había días en que la frustración se apoderaba de ella, y la idea de rendirse era tentadora. Pero, pensándolo bien, cada pequeño logro era un peldaño en la construcción de un nuevo futuro. La visión de una Clara empoderada comenzaba a tomar forma, y a pesar de su miedo, decidió que se atrevería a invertir en sí misma tanto como en su futuro financiero. Esa noche, mientras reflexionaba en su cama, comenzó a darse cuenta de que el verdadero aprendizaje no solo residía en los números, sino también en la relación que se había fortalecido con Lucía. Cada paso juntas les acercaba más, y el miedo ahora no solo les unía, sino que les impulsaba. De repente, el teléfono sonó, interrumpiendo su pensamiento. Era un mensaje de Marta. Clara, tenemos un webinar importante sobre inversiones mañana a las 7. ¿Te gustaría que fuera contigo? La invitación era más que tentadora. Era una oportunidad de avanzar hacia nuevas metas. Clara sonrió, sintiendo que cada pequeño paso estaba cediendo espacio a un potencial inesperado. Sin embargo, mientras el entusiasmo la envolvía, una espina de inquietud le hizo fruncir el ceño. ¿Y si fallaban en el intento de invertir?
¿Realmente podrían soportar otra caída? Aquella pregunta se instaló en su mente, generando una nueva sensación de urgencia mientras se preparaba para dar un paso crucial hacia adelante. ¿Podría la vida ofrecerle realmente una segunda oportunidad? La noche prometía ser larga y el camino incierto, pero Clara entendió que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. Las primeras sombras del alba se deslizaron a través de la ventana, invitando a Clara a un nuevo día. Había dormido poco, pero en su interior ardía una chispa de determinación que hacía tiempo no sentía. A medida que se preparaba con una rutina más metódica que nunca, su mente giraba en torno a la invitación de Marta. Este webinar será un punto de inflexión, pensó, mientras la expectativa cruzaba su mente como un rayo. Al llegar al hospital, Clara se sintió como si cada paso la acercara más a una versión de sí misma que solo había vislumbrado desde lejos. Los pasillos del hospital resonaban con los murmullos habituales, pero su mente estaba en otra parte. «Sacúdete la costumbre», repitió internamente, sabiendo que lo trivial no podía detener su impulso. Así fue como se acercó al escritorio de Marta, decidida a impulsar su aventura hacia el mundo de las finanzas. «¿Te parece si repasamos juntas algunas estrategias para el webinar?», preguntó, sintiendo cómo cada palabra se acomodaba en su mente como piezas de un rompecabezas. Marta, sorprendida y complacida, asintió. Se sentaron juntas y empezaron a estructurar una lista de preguntas que podían surgir. El tiempo con Marta fue como una bocanada de aire fresco. Clara no solo escuchaba, estaba aprendiendo a pensar estratégicamente, visualizando las finanzas como un juego, donde cada decisión podía abrir nuevas puertas. Sin embargo, la emoción chocaba con la realidad de su situación económica. Aquella montaña de deudas parecía un monstruo al acecho, esperando el momento propicio para devorar sus esperanzas. Más tarde, en la pausa del almuerzo, revisó sus notas. Las cifras, en algún momento imponentes, ahora empezaban a tener sentido. La inversión no era solo un acto, era una mentalidad. Cuestionó su relación con el dinero, se preguntó de dónde provenían sus miedos y, más importante aún, cómo podía transformarlos en oportunidades. Claire se sentía más fuerte y, por primera vez, desde hacía tiempo, capaz de influir en su destino. A medida que avanzaba el día, se sumergió en los webinars que había comenzado a explorar. Malditas horas cuando todos en casa preferían descansar, pero Clara estaba dispuesta a sacrificar su tiempo personal por conocimiento. Un sentido de urgencia la impulsaba, y cada tutorial era una dosis de empoderamiento que fortalecía su confianza. Sin embargo, en su interior, una voz seguía generando dudas. Finalmente, llegó la hora del webinar. Clara se unió a la reunión virtual con la misma emoción que se siente en los momentos de antesala. Vio a Marta conectar y su propio corazón se aceleró. Clara, al igual que todos los participantes, buscaba respuestas, pero lo que realmente necesitaba era claridad. Las diapositivas comenzaron a fluir, y mientras los conceptos se desglosaban, se dio cuenta de que sí había dado pasos significativos. Estaba en el camino correcto. Durante la sesión, una pregunta resonó en el aire. ¿Estás dispuesto a arriesgar lo que tienes para ganar más? ¿Qué significa realmente invertir para ti? Esa cuestión la golpeó con el peso de lo personal. Clara sintió que todos los ojos del panel estaban sobre ella, y su mente se desbordó con imágenes de su vida, el trabajo, las deudas y una pasión latente que siempre había relegado a un segundo plano. Terminada la reunión, su mente bullía de ideas y una nueva energía vibraba por sus venas. «Esto es solo el comienzo», se dijo, mientras sonreía a Mart más allá de las pantallas. Sin embargo, había un dilema interno que la seguía. ¿Estaba realmente lista para arriesgar su estabilidad económica en busca de una mejor vida? Aquella interrogante se aferraba a su mente con tenacidad, mientras un nuevo mensaje parpadeaba en su teléfono. «He oído hablar de un seminario sobre inversiones arriesgadas el próximo martes. ¿Te gustaría asistir?» La invitación era seductora, pero también el inicio de una nueva batalla interna.
¿Arriesgaría su precariedad financiera por una oportunidad que podía abrirle más puertas, o, por el contrario, consumirla con más deudas? Clara sintió una punzada en el estómago mientras lidiaba con esa pregunta. Su viaje apenas comenzaba, y con cada paso, la línea entre la oportunidad y el riesgo se volvía más difusa. ¿Qué decidiría al final? El viaje a la autotransformación nunca había parecido tan incierto. Clara despertó con el sonido insistente de su alarma, el mismo ruido que había subrayado sus matutinos en los últimos meses. Pero hoy había una diferencia. Hoy despertaría para evaluar un riesgo, no un miedo. A medida que se duchaba, sentía el agua cálida correr sobre su piel, como si cada gota estuviera eliminando dudas acumuladas durante años. Al mirarse en el espejo, notó que sus ojos brillaban con una determinación renovada. Durante el desayuno, su mente giraba al ritmo de la inminente decisión. Mientras sus manos preparaban el café, a menudo se perdía en pensamientos sobre lo que podría significar aceptar la invitación del seminario. «No puedo dejar que el miedo al fracaso me paralice», se decía, como un mantra que debía repetir en voz alta. La idea de desbloquear un camino hacia la libertad financiera la emocionaba, pero también la llenaba de inquietud. En el trabajo, cada pequeño detalle, desde la conversación casual con sus compañeras hasta el ruido del equipo médico, parecía contribuir a un crescendo personal. Por un instante, salió a dar un paseo, y mientras respiraba aire fresco, reflexionó sobre cuánto había aprendido en tan poco tiempo. Las habilidades se estaban solidificando en su interior, cimentando una base que le permitiría construir sobre lo que siempre había anhelado: entender y dominar su futuro financiero. Al regresar a su puesto, vio a Marta. «¿Te gustaría que asistamos juntas al seminario?», se aventuró a preguntar, con un dejo de inseguridad que rápidamente trató de ocultar. La sonrisa de Marta fue contagiosa y reconfortante. «Claro que sí. Siempre es mejor compartir el aprendizaje», respondió, y Clara sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Después de completar sus turnos, fue a casa y encendió su computadora. Múltiples pestañas abiertas a su alrededor eran testigos de su feroz búsqueda de conocimiento. Se sumergió en foros de inversión, estrategias y relatos de otros que habían tomado riesgos similares. Cada historia era un destello de esperanza que iluminaba sus dudas. Clara se encontraba en el proceso de transformar la inversión en una forma de empoderarse, narrando su propia historia desde un lugar de incertidumbre hacia uno donde existía una dirección clara. A medida que la noche avanzaba y la habitación se oscurecía, Clara comenzó a visualizar un plan. Con un cuaderno en mano, trazó sus objetivos a corto y largo plazo. ¿Qué sumas podía invertir sin comprometer su estabilidad? ¿Qué pasos debía dar para maximizar el conocimiento adquirido? Con cada palabra escrita, el camino se hacía más tangible. Sin embargo, un nuevo dilema surgió. Sus amigos se habían reunido para una cena de celebración. «Olvídate de eso, Clara. ¿Por qué te gastarías tiempo y dinero en algo incierto?», decía uno de ellos, intentando llevarla de regreso a las actividades cotidianas que siempre había conocido. Esa voz de escepticismo reverberó dentro de ella, y se sintió atrapada entre el deseo de cumplir con su vida habitual y la urgencia de liberarse de las cadenas que la mantenían estancada. De vuelta en su habitación, cuestionó si iba a permitir que esas opiniones exteriores gobernaran sus decisiones. «Este es mi momento», se dijo a sí misma, rompiendo las ligaduras de la duda que la rodeaban. Nadie más iba a definir su camino y qué pretendía conseguir. Al llegar el día del seminario, Clara se despertó con una mezcla de emociones. El miedo y la emoción se entrelazaban como dos viejos amigos. La perspectiva de conocer a otros, aprender de ellos y tal vez forjar conexiones significativas le daba a su piel una nueva energía. Mientras se preparaba para salir, el mismo mensaje titiló en su teléfono, pero esta vez ella no vaciló en la respuesta. Haría su entrada al nuevo mundo que había comenzado a soñar. Clara estaba lista para explorar, pero la intersección entre la audacia y la inestabilidad estaba cada vez más al borde de su conciencia.
¿Se atrevería a cruzar esa línea y, si lo hacía, qué consecuencias la esperarían al otro lado? El reloj marcaba la hora, y Clara respiró hondo antes de dar el primer paso hacia el seminario. La puerta se cerraba detrás de ella, pero una nueva vida la esperaba al otro lado, potencialmente llena de lecciones inesperadas y desafíos inminentes. El auditorio del seminario era vasto, con luces que iluminaban un espacio donde el conocimiento se prometía a raudales. Clara se acomodó en su silla, sintiendo la vibración de la energía colectiva a su alrededor. Dioses del conocimiento bajo la forma de oradores experimentados, compartiendo estrategias y filosofías que podrían cambiar la vida de las personas. A medida que el primer ponente comenzó a presentar, su voz resonaba como un eco de todo lo que había anhelado aprender. «Todo es posible si te atreves a intentarlo», decía mientras compartía sus historias de éxito. Una mezcla de fracasos y triunfos. Clara absorbía cada palabra, cada cifra, cada experiencia. Su mente, a la vez cautivada y aturdida, se preguntaba qué hubiera cambiado si hubiese dado este paso años atrás. La idea de que el conocimiento era el verdadero capital inundaba sus pensamientos. Las horas transcurrieron y, entre charlas, encontró la oportunidad de hacer preguntas. Su voz, al principio titubeante, ganó fuerza con cada respuesta que escuchaba. Los conceptos que antes parecían ajenos empezaron a tener sentido. El miedo se transformaba lentamente en una resolución férrea. Al final de cada presentación, la red de conexiones crecía, y Clara se sorprendía al notar que su visión se expandía, convirtiéndose en un reflejo de posibles futuros. Sin embargo, un momento decisivo llegó cuando un asistente compartió su historia personal. Había comenzado con una inversión mínima hace algunos años y había multiplicado su capital, pero lo más revelador fue cómo el proceso la había llevado a un crecimiento personal inesperado. Esa anécdota resonó profundamente dentro de Clara. Ella no solo deseaba estabilidad financiera, necesitaba sentir que su vida tenía un propósito más allá de la rutina. La noche se cernía sobre la ciudad cuando el seminario llegó a su fin. Clara caminó hacia el transporte público, procesando todo lo que había asimilado. Sin querer, permitió que la imagen de su futuro se delineara en su mente, un futuro donde ella no tenía que elegir entre la seguridad y la aventura. Sin embargo, de repente, un chispazo de duda encendió su corazón. ¿Era capaz realmente de avanzar una vez más allá de esta experiencia? Al llegar a casa, su mente aún giraba en torno a las opiniones de sus amigos, aquellos que le habían advertido sobre el riesgo. Se sentó en su escritorio y revisó sus notas, buscando respuestas, pero también recordó lo que había aprendido sobre la resiliencia. No voy a dar marcha atrás, pensó decididamente. Este era solo el comienzo de un camino destinado a la transformación personal. El primer paso era decidir en qué forma invertiría su capital. Sin embargo, no quería que estas decisiones fuesen solo financieras. Debía integrar la creatividad en este proceso. Al dar forma a su futuro financiero, buscaba también el crecimiento en su vida emocional y espiritual, mejorar sus relaciones y quizás hallar un equilibrio donde las finanzas no fueran un tema tabú, sino un área de diálogo. Mientras Clara meditaba sobre sus próximos movimientos, un mensaje entró en su teléfono. ¿Nos vemos para celebrar mañana? Hemos dejado todo preparado, no faltes. Las palabras resonaron como un llamado a la rutina que tanto había intentado dejar atrás. Se sintió atrapada de nuevo entre dos mundos, el deseo de avanzar y la presión de conformarse. ¿Y si debería ir?, se preguntó, visualizando ambas realidades en su propia mente. Sin embargo, en ese instante, una claridad penetrante emergió. ¿No es de eso de lo que se trata el crecimiento? Afrontar las decisiones que te desafían. Con el corazón latiendo con intensidad, Clara se dio cuenta de que no podía permitir que ese viejo ciclo la definiera más. Decidió que asistir a la reunión sería más que disfrutar de la compañía de sus amigos. Era una oportunidad para integrar sus nuevos aprendizajes en la conversación
y quizás sembrar la semilla que inspirará también a los demás. Pero, ¿podría compartir lo que había aprendido sin generar desconfianza o escepticismo? Clara estaba en el umbral de una nueva fase, una que prometía no solo riquezas tangibles, sino también un incremento en su autoconfianza. Eso sí, el verdadero desafío residía en cómo equilibrar sus nuevas ambiciones con las expectativas de quienes la rodeaban. Mientras se preparaba para salir, una reflexión final atravesó su mente. El camino hacia el futuro se alcanza paso a paso, confrontando cada obstáculo con valentía. Justo antes de cerrar la puerta, sintió una oleada de determinación. Mañana, en el encuentro con sus amigos, decidiría no solo qué compartir sobre su experiencia, sino también cómo hacerlo auténticamente. Con cada peso de duda que dejaba atrás, Clara se daba cuenta de que no solo se trataba de transformar su situación financiera, sino de redefinir quién era. ¿Estaba realmente lista para ser la arquitecta de su nueva vida? El eco de su decisión resonó en su interior mientras la puerta se cerraba tras ella. Lo que llegarían a descubrir en el encuentro podría cambiar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. El ambiente en el bar era cálido y familiar, tal como Clara lo recordaba. Las risas y conversaciones que flotaban en el aire eran reflejos de momentos compartidos con sus amigos a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el grupo, una sensación de desasosiego comenzó a invadirla. No podía evitar sentir que las expectativas sobre ella habían cambiado de manera irreversible. Al llegar, sus amigos la recibieron con abrazos y sonrisas, una atmósfera de celebración que le dio una breve calidez. Las charlas giraban en torno a los mismos temas de siempre, pero Clara sintió que había una distancia emocional. ¿Era posible que en estos momentos simples su mente se sumergiera en asuntos más profundos, en contrastes que parecían inquebrantables? La noche avanzó, y aunque sus amigos hablaban de proyectos y planes de verano, Clara comenzó a considerar cómo introducir su nuevo enfoque sin ser marcada como la predicadora del cambio. Quizás un enfoque sutil ayude, pensó, sintiendo el peso de su propia transformación personal, como si se tratara de un abrigo que ahora le quedaba demasiado grande. Se unió a la conversación y a medida que los minutos pasaban, su voz comenzó a fluir de manera más natural. Contó sobre el seminario, dejando que su entusiasmo se filtrara entre cada anécdota. Algunos amigos la escuchaban con atención, otros con incredulidad. ¿De verdad crees que todo eso te cambiará?, le preguntó María, una amiga que siempre había vivido dentro de la seguridad del conformismo. Clara sintió un destello de frustración, pero rápidamente transformó ese sentimiento en convicción. «¿Y si no se trata solo de un cambio financiero?», replicó Clara. «Se trata de un crecimiento personal, de aprender a enfrentar lo que nos limita». La respuesta dejó a algunos en un silencio reflexivo. Otros, sin embargo, desconectaron de inmediato, como si se estuvieran protegiendo de la incomodidad de las verdades no dichas. La conversación siguió su curso y Clara comenzó a esbozar un par de ideas sobre inversiones creativas que había aprendido. Con cada palabra podía ver cómo su antiguo yo luchaba con la idea de ser auténtica, de compartir su visión en un espacio donde los demás aún veían el mundo a través del lente de la comodidad. Elena, su mejor amiga, levantó una ceja y preguntó: ¿No te da miedo el fracaso? En ese momento, Clara comprendió que el verdadero desafío no era solo la aceptación de sus amigos, sino su propia respuesta a esa pregunta. Había dado un paso audaz hacia la incertidumbre. Era el momento de ser firme en sus convicciones. El miedo es parte del proceso, dijo, con un tono decidido que sorprendió incluso a ella misma. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de cada paso. Las reacciones en el grupo variaron desde la admiración hasta el escepticismo. Clara pudo ver en sus rostros la lucha entre el apoyo a su crecimiento y la resistencia a cambiar su propia realidad. Era ahí donde Clara comenzó a entrever su papel en este círculo, no como la salvadora, sino como un testigo de su propio viaje que podría inspirar a otros a mirar más allá de lo cotidiano. La noche terminó con carcajadas y brindis, pero Clara se sintió diferente.
Al salir del bar, una sensación de empoderamiento la envolvió. Había planteado las semillas de su nuevo yo sin forzar los cambios, simplemente compartiendo lo que había irremediablemente transformado su percepción. Mientras caminaba hacia su casa, su mente comenzaba a agitarse con ideas sobre cómo podría empezar a aplicar estos conceptos en su vida diaria, en sus interacciones, y no solo en sus conversaciones con amigos. Este era el verdadero reto: aplicar el conocimiento y la nueva forma de pensar a su rutina sin perderse entre viejas costumbres. Con cada paso que daba, Clara entendía que este viaje no solo se trataba de finanzas, sino de autoafirmación y del coraje de convertirse en la versión más completa de ella misma. Al llegar a casa, abrió su laptop y comenzó a anotar ideas para un proyecto personal que empezaría a materializarse. Tal vez, pensó, había encontrado su propósito entrelazando las finanzas con su deseo de ayudar a otros a ver sus potenciales. En ese instante, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de uno de sus amigos del bar daba cuenta de una nueva oportunidad que ellos habían visto en el mismo seminario, invitándola a ser parte. La tentación de unirse era intensa, pero también el temor a que su visión se diluyera. Clara se dio cuenta de que el siguiente paso sería enfrentar sus propios límites y unirse a ellos, o mantener el rumbo hacia lo desconocido. La pregunta resonó en su mente: ¿cuál sería la decisión que marcaría su camino de ahora en adelante? La luz de la pantalla iluminaba la habitación mientras Clara se sumergía en la redacción de su plan. Había una especie de claridad en su pensamiento, una conexión entre las ideas que anteriormente parecían fragmentadas. Sin embargo, la notificación en su teléfono no hizo más que intensificar su reflexión. La invitación de su amigo a unirse al proyecto era tentadora, pero al mismo tiempo desestabilizadora. Se encontraba en un punto de inflexión que exigía una evaluación crítica de su propósito. Decidió poner en pausa la redacción y dedicarse a un ejercicio introspectivo. Se sirvió una taza de té y se acomodó en el sofá, respirando profundamente. Una parte de ella sabía que unirse al grupo podría ser una puerta abierta a nuevas oportunidades, un espacio donde su voz se haría eco entre los demás. Pero, ¿realmente quería hacerlo bajo esas condiciones, engullida por la sombra de sus viejas amistades? En su mente enfrentaba el dilema: unirse a un proyecto en el que probablemente se vería influenciada por el pensamiento colectivo o construir algo verdaderamente propio. Aceptar el reto significaba enfrentarse a los fantasmas de su inseguridad y la posibilidad de que su nuevo cómo no encajara en el molde de lo conocido. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de que por primera vez estaba dispuesta a pensar más allá de las apariencias. Había una lección que había absorbido en el seminario: el valor de la autenticidad. No podía permitir que la opinión de los demás moldeara su autenticidad. En cambio, debía definir su propia narrativa sin rendirse al miedo. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir en un cuaderno, un ejercicio que, aunque básico, se sentía como un ritual de declaración. Mi propósito es combinar finanzas con desarrollo personal. Quiero ayudar a otros a vislumbrar sus límites, no atarlos a ellos, anotó con confianza. El día siguiente, Clara se despertó dispuesta a dar pasos concretos hacia su objetivo. Planeaba crear un blog donde compartiera sus aprendizajes, pero sabía que la autenticidad exigía más que solo escribir. Debía ser un espacio donde ella se sintiera vulnerable y exponiéndolo todo. Salió de casa, caminó hacia un parque cercano e hizo una lista de pequeños eventos en los que podría escribir sobre finanzas y crecimiento personal, algo accesible que atrajera a quienes, como ella, podrían sentirse estancados. Mientras contemplaba la idea de su proyecto, una nueva emoción se presentó: la posibilidad de conectar con otros. Hacerlo no solo le permitiría expresar su propia travesía, sino también ayudar a otros a navegar en sus propias incertidumbres. En ese momento, entendió que su deseo no era puramente financiero, sino también un llamado a la acción, un deseo de construir una microcomunidad basada en el apoyo mutuo. Al regresar a casa, Clara se sintió animada,
pero la pesadez de la decisión aún la perseguía. Esa noche reflexionó sobre el mensaje de su amigo. ¿Es más fácil seguir el camino que otros han trazado?, se preguntó. En el fondo, sabía que siempre sería su camino. Las experiencias de otras personas solo podían servir como guiños para su dirección, no como el destino en sí. Decidió que antes de dar una respuesta, era crucial tener claro qué representaba para ella el éxito. Las palabras resonaban en su mente. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a definir nuestras propias metas. Era un momento de desafío personal, lejos de las viejas dinámicas. En medio de esta confusión, el teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Elena, preguntándole si podía asistir a una reunión del grupo que Clara había evitado. Una nueva oleada de incertidumbre invadió su mente. La pregunta recurrente latía como un tambor. ¿Podría aceptar el reto de ser parte de ese círculo sin perder su autenticidad? ¿O sería más valiente y emprender su camino en solitario? Clara comprendía que estos pasos eran fundamentales para su evolución, pero el siguiente reto estaba a la vuelta de la esquina. Sabía que la decisión que tomaría pronto podría definir no solo su carrera profesional, sino también las conexiones más genuinas que quería cultivar. Era el momento de hacer un llamado a la acción en su vida, un momento de verdad que la llevaría a descubrir el verdadero sentido de su travesía. Clara se despertó aquella mañana con una claridad que hace tiempo no experimentaba. Había reflexionado durante días sobre su futuro y cada pensamiento la guiaba hacia una decisión fundamental: avanzar sin miedo, asumir riesgos y dejar atrás la sombra del conformismo que la había acompañado durante tanto tiempo. El sol entraba por la ventana, iluminando su habitación y con ello su renovado propósito. Tras prepararse, se sentó frente a su computadora. Había decidido que ya no se conformaría con ser una espectadora pasiva en su vida financiera. Quería convertirse en la arquitecta de su propio futuro. Así que respiró hondo y comenzó a dar forma a su blog. Las palabras brotaron de su corazón, resonando con cada experiencia y aprendizaje que había adquirido a lo largo de su viaje. Escribió sobre el poder de la transformación, de cómo cada paso hacia lo desconocido había fortalecido su confianza y su tesón. Al mediodía, recibió un mensaje de Lucía, su nuera. Lucía había encontrado un pequeño local que podría ser perfecto para el negocio que habían ideado juntas. Clara sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo. Era el momento de unir sus fuerzas y comenzar a materializar sus sueños. De forma inmediata, Clara se preparó y se dirigió hacia el lugar que Lucía le había mencionado. Al llegar, la emoción era palpable. El local tenía un potencial inmenso. Clara y Lucía pasaron horas diseñando su visión para el negocio. No solo hablaban de ingresos y márgenes de ganancia, sino también del impacto positivo que quería crear en sus vidas y en la comunidad. Clara empezó a calcular el costo de la inversión y a elaborar un plan financiero. Con cada cifra que escribía se sentía más empoderada. Al poco tiempo, entendió que no solo estaban construyendo un negocio, sino también un vínculo más fuerte entre ambas. El siguiente paso era presentar su idea financiera a su familia. Clara había reservado la cena familiar para comunicarles su proyecto. Al principio, el miedo se coló en su corazón, pero rápidamente lo ahogó con la certeza de que había hecho los deberes, que estaba lista para esto. Al entrar en el comedor, el aroma de la comida y las sonrisas de su familia la llenaron de calidez. Inició la conversación exponiendo la idea de Lucía y el impacto que podría tener en sus vidas. Empezó a detallar los números, viéndolos no solo como cifras, sino como la representación de sus sueños concretos. La reacción inicial fue de sorpresa y, en algunos casos, escepticismo. Pero al ir desglosando cada aspecto, la incredulidad se fue desvaneciendo, dando lugar a la curiosidad y al apoyo. Clara había convertido sus temores en un compromiso. Había logrado demostrar la viabilidad de su propuesta y el valor que aportaba no solo a su futuro, sino también al de su familia. Escuchó a su madre expresar preocupaciones,
pero con cada argumento respondió con información que su propio aprendizaje le había enseñado. Era como si hubiera encontrado su voz. Al final de la cena, Clara se sintió levemente abrumada, pero al mismo tiempo satisfecha. Había dado un salto de fe. Su marido, quien siempre había sido su ancla, la abrazó y la miró a los ojos con orgullo. «Tu determinación me inspira», dijo. Clara supo que había traspasado un umbral, que había conquistado ese miedo interno que durante años había limitado su potencial. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de planificación y líos administrativos. Desde buscar proveedores hasta establecer un plan de marketing, cada paso que daban juntas, ella y Lucía las acercaban más a una visión compartida. El compromiso creció, pero también la presión. Se enfrentaron a pequeños contratiempos, pero Clara había aprendido que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. Así que, en lugar de dejar que las dudas las frenaran, redoblaron esfuerzos, apoyándose mutuamente y celebrando cada pequeño triunfo. La gran inauguración llegó, y el local estaba repleto de amigos, familia y miembros de la comunidad que se habían acercado a celebrar con ellas. Ver el lugar lleno de vida y energía las hizo sentir que no solo habían creado un negocio, sino una comunidad que apoyaba sus sueños. Clara sintió que en ese momento todo aquello por lo que había luchado valía la pena. Se dio cuenta de que su transformación personal no solo había impactado su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Al mirar a su alrededor, vio las sonrisas de Lucía y de su familia, y supo que había superado sus miedos. Ese camino había cambiado su vida para siempre. Ahora, Clara era la dueña de su destino, alguien que no solo había logrado transformar una suma de dinero en un negocio, sino también su propia vida. La cifra de $260,000 se había convertido en una representación tangible de lo que era capaz de alcanzar. Clara había aprendido que, en la vida, se trataba de levantarse, de avanzar y de tener la valentía de soñar en grande. Aunque el camino apenas comenzaba, se sintió más preparada que nunca al enfrentar lo que vendría. Porque ahora sabía que la verdadera riqueza estaba en convertirse en la mejor versión de sí misma, en caminar hacia adelante con confianza y determinación. Y así, con cada paso que daba, ardía una llama de realización personal. Un futuro brillante se extendía ante ella, lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Ahora, queridos amigos, es su momento de unirse a esta transformación. Nemos a dar un paso juntos. Síganme en este viaje compartido. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.